el comentario que hizo Marco en cuanto a que la FES Iztacala Norte recibieron una solicitud. La última solicitud que hice fue para arreglar unos caminos en un poblado. Pero son tan ignorantes de la ley el presidente municipal y sus funcionarios, a pesar de que hay abogados, que yo tuve que pelearme con ellos y al final de cuentas me recibieron una solicitud bajo reserva. Así se las gasto. En nuestra Constitución se establecen las garantías individuales y los derechos sociales de los que debiéramos de disfrutar todos los mexicanos. Y además, en el artículo 22 del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se lee: toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Muy bien, pero para obtener estos derechos a veces hay que solicitarlos en quienes les delegamos el poder, por lo que nuestra Carta Magna se asienta como una garantía individual y social el derecho de petición. Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer, aquí entre comilletas palabras, en breve término al peticionario. ¿Por qué en breve término? Porque de allí se agarran o se cuelgan los funcionarios y los empleados para hacerlo en el tiempo que quieran. ¿Cuál es el breve término? ¿3 días? ¿3 semanas? ¿3 meses? Generalmente, por ese pequeño espacio, es que las autoridades hacen y deshacen. Al entrecomillar las palabras en breve término, lo hago porque me consta que para una autoridad irresponsable, el breve término es el recurso que utilizan para no dar cumplimiento a una petición. Hay recursos, dicen los abogados. Esto yo lo conozco desde 1986 más o menos, cuando me despidieron por primera vez. Los abogados utilizan un recurso que se llama, en ese entonces, así lo conocí, aceptación ficta. Entonces dice aquí, hay recursos, dicen los abogados. Utilizar las siguientes instancias a veces es cansado, difícil e incierto. Otros dicen, apliquemos la aceptación ficta. ¿Qué es aceptación afirmativa o negativa ficta? Ficta es una palabra que no encontré en los diccionarios comunes, solo en el de la lengua castellana. Ficta, pronunciación ficto, etimología del latín rictus, participio pasivo irregular de fingir, derecho fingido, aparente, imaginario. Negativa ficta, un concepto de derecho,
Al iniciar el estudio de la figura negativa ficta, primeramente es necesario desentrañar su significado para la mejor comprensión de la misma. Por negativa ficta debemos entender la negación, repulsa, rechazo o contraposición a lo afirmado. Y por ficta debemos entender lo fingido, aparente o convencionalizado. De allí que hablar de negativa ficta lo que se pretende es fingir, suponer en forma aparente o convencional que se rechazó o repudió un acto mediante un hecho que a fin de cuentas ni siquiera es eso, pues consiste en una abstención de hacer. A veces a los mejores cazadores se les va la liebre, y vaya que los constitucionalistas de 1917 eran unos conocedores. Dos abogados dejaron huella en mis convicciones. Uno, cuando a mí me pasaba la redacción de el convenio colectivo de trabajo y de los estatutos del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Nacional, el abogado Juan Manuel Gómez Gutiérrez me dijo: ten mucho cuidado, a veces una coma cambia el sentido de una oración. Otro abogado, el Diablo, si lo conoces, una vez se me ocurre decirle: oye, José Luis, se supone que esto, y es un poco grosero, muy enérgico, ¿sí? Me dice: un carajo, en las leyes no hay ni suposiciones ni interpretaciones, o es ley o no es ley. Considero que el artículo 8º constitucional sigue siendo válido. Los legisladores deben de mejorar en breve término para que sea una ley contundente y respetada. ¿Por qué propongo esto en este comentario que hago? Miren, compañeros, por desgracia o por lo que sea, siempre anduve metido desde 1970 hasta la fecha con la Cámara de Diputados, la Asamblea, etc. En las asambleas de nuestro sindicato, de la universidad, foros, etc. Y estoy convencido de que la mayoría de la clase política que actúa en este momento es una porquería. Así de claro. Únicamente van por el dinero y las prebendas y privilegios que obtienen cuando son diputados, secretarios, etcétera, etcétera. Pero muchos de estos tipos, como nuestras asambleas, van únicamente a echar relajo, a dormirse, pero nunca prestar, en su mayoría, porque hay excepciones, ¿sí? En su mayoría, pero nunca prestar atención a lo que se discute desde una asamblea hasta en el parlamento, en los congresos. Ahí en las redes sociales, cómo están durmiéndose los diputados, los senadores. Y estos ingratos levantaderos son los que le han dado en la torre a todo lo que tenemos como constitución. Otros más, y aquí traigo una tesis jurisprudencial de la Suprema Corte. Es un rollote de 12 hojas para decir que solamente se acepta la figura de afirmativa ficta cuando se convenga para el mayor interés del que está en litigio. De ese tamaño se gastan las cosas estas gentes. Gracias.